¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? ¿Qué pasó entre Demir y Umit? ¿Le dirá Demir a Zuleya lo que pasó? ¿Zuleya permitirá que Umit se quede en la mansión? ¿Fekeli abandone la serie? Todo y más ahora en nuestro video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Fekeli no abandone la serie, no olvides compartir nuestro video. Cuando Umit se dio cuenta de que no podía atrapar a Demir, quiso dispararle. Sin embargo, aunque Sebda quería romper la relación entre Demir y Zuleya por Umit, sabíamos que todavía los amaba mucho. Entendimos que estaba haciendo esos juegos solo para no perder a su hija. Sin embargo, todos entendimos que lo que estaban haciendo no estaba bien. Una vez más, nos dimos cuenta de que el amor de Sebda por Demir y Zuleya era real, al adelantarnos a Demir y ser el objetivo de las balas. Mientras Umit quería dispararle a Demir, le disparó a Sebda. Sebda ya no estará en nuestra serie. Umit se convirtió en el asesino de su madre, pero es seguro que algo sucedió entre él y Demir. Demir encubrió este asesinato enterrando el cuerpo de Sebda en algún lugar. Probablemente, Umit amenazó a Demir y lo obligó a hacer este trabajo. Debe ser una amenaza tal que Demir no solo enterró a Sebda, también llevará a Umit a la mansión y se asegurará de que permanezca allí. Cuando lo miras, parece tan absurdo que nadie puede encontrarle sentido. La mujer a la que quieres matar, evade la justicia y la llevas a tu propia casa con tu esposa. Parece haber muchas tonterías. Tengo mucha curiosidad por saber cómo mostrarán esta situación. ¿Qué tipo de amenaza hizo Umit para poder instalarse en la mansión y esconderse del asesinato? Espero que no intenten cubrir esta mierda con otra mierda. Después de todo, Demir ya quería deshacerse de Umit. Solo podía quejarse de esta oportunidad y deshacerse de ella, y no la aprovechó. Todos se sorprenderán cuando Demir lleve a Umit a la mansión. El mayor impacto será Zuleya. Ella no podrá entender esto, pero Zuleya es una mujer inteligente y no dejará atrás este trabajo. De hecho, supongo que la amenaza de Umit también se enteró del asesinato que Zuleya y Sebda cometieron juntos. Aunque nadie aceptará que Umit venga a la mansión, Umit se quedará en la mansión por un tiempo. En este proceso, Zuleya intentará descubrir por qué Demir hizo tal cosa y seguirá a Umit de cerca. Y creo que aquí se revelará que Umit no está embarazada. Es realmente ridículo que la mentira del embarazo de Umit no haya sido revelada hasta este momento. Ojalá hubieran prestado un poco más de atención a esta situación. Vayamos a Ali Ramet Fekeliye. Fekeli tiene un desafortunado accidente y choca accidentalmente con alguien, provocando su muerte. Por eso Fekeli irá a la cárcel. Justo cuando la enfermedad de Kerem Ali continúa, la ocurrencia de tal evento dejará a Fikret en una situación muy difícil. Kerem Alsk, que interpreta al personaje de Fekeli, aparecerá como presentador en el proyecto denominado This Time Today, que tendrá lugar en el canal TRT1. Por tanto, aunque hay noticias en la mayoría de plataformas de que Fekeli dejará la serie, hasta el momento no hay un comunicado oficial. Por eso creo que Fekeli volverá a estar con nosotros en la nueva temporada. Puede compartir sus opiniones sobre cómo Umit amenazó la salida de Demir y Fekeli de la serie en los comentarios. Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Sebda arriesga todo para proteger a su hija. Tomará dinero de la mansión y lo llevará a Estambul. Pero cuando las cosas no salgan según lo planeado, también comenzarán días difíciles para Sebda. Tanto para Demir como para Zuleya, Sebda es ahora un enemigo que hace planes secretos para destruir su hogar. Perderá el respeto que ve como el mayor de la familia y se convertirá en un extraño. Demir está decidida a intentarlo todo para que Umit no dé a luz al bebé. Si Zuleya incluso se ofrece a criar al bebé en la mansión, la ira de Demir todavía rodeará a Sukurova y buscará a Umit de 4 maneras. En toda esta prisa, Sebda revela la única carta de triunfo que tiene, el crimen con el que ella y Zuleya son socios. Mientras tanto, aunque Demir y Zuleya aún no lo saben, Betul y Sermin también empezarán a ayudar al otro frente. Mientras los yamanes literalmente se enamoran el uno del otro, Fekeli, que lanza a Umit y Sebda por la puerta con los anuncios que equipan a la ciudad, ya no encontrará tiempo para lidiar con el problema. Después de la pérdida de Mughgan, Fikret, que enterró todos sus votos de venganza, ahora se encontrará en una lucha completamente diferente. Primero, un abogado llamando a su puerta, y luego la lucha por la vida de Kerem Ali incendiará el corazón de Fikret, Fekeli y Lutfiye nuevamente. Mientras el tráfico que persigue a Sebda y Umit en la mansión nunca termina, Demir y Zuleya se apresuran a entrar en la ciudad. En el jardín, habrá novedades que volverán loco a Sanille. Komal siempre está detrás de la chica Uzum. Cuando el último segundo los ve a los dos irse, los eventos que se escucharán dentro de la mansión explotarán.
Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Érase una vez en el episodio 100 de Sukuroba, Umit le disparó a su madre Sebda. ¿Está muerto el amor? ¿Nathan Kesal se ha ido alguna vez de Sukuroba? La popular serie de ABB, Once Upon a Time, el episodio número 100 de Sukuroba llegó a la pantalla. La escena final del último episodio de Once Upon a Time in Sukuroba sorprendió al público. Umit apuntó con un arma a Demir y gritó, «Pagarás por lo que hiciste». Cuando Umit estaba a punto de dispararle a Demir, quien se volvió y se alejó, su madre Sebda intervino y se convirtió en el objetivo de la bala. Umit se sorprendió cuando su madre le disparó a Sebda. Entonces, ¿Sebda está muerto? ¿Ha dejado la serie la famosa actriz Nathan Kesal, que interpreta a Sebda? Érase una vez Sukuroba, protagonizada por Murat Ünalms, Hilal Altınbelay, Furkan Palal, Andes Oral y Keremalsk, llegó a la pantalla con su episodio número 100 el jueves 10 de junio. Demir, por otro lado, le dio la espalda, ignorando la amenaza de Umit. Sin embargo, cuando Umit iba a dispararle a Demir, Sebda intervino. Sebda fue alcanzado por una bala del arma de su hija y cayó al suelo. Se supo que la famosa actriz Nathan Kesal, quien interpretó al personaje de Sebda en la serie, se despidió de la serie. Única vez Sukuroba. Último resumen del capítulo. Sebda arriesga todo para proteger a su hija. Tomará dinero de la mansión y lo llevará a Estambul. Pero cuando las cosas no salgan según lo planeado, también comenzarán tiempos difíciles para Sebda. Tanto para Demir como para Fuleya, Sebda es ahora un enemigo que hace planes secretos para destruir su hogar. Perderá el respeto que ve como el mayor de la familia y se convertirá en un extraño. Umit quiere dar un bebé sin vida. Demir está decidida a probar todas las formas posibles para evitar que Umit dé a luz al bebé. Si Fuleya incluso se ofrece a criar al bebé en la mansión, la ira de Demir volverá a engullir a Sukuroba, y buscará a Umit desde las 4 direcciones. En toda esta prisa, Sebda presenta la única carta de triunfo que tiene, el crimen de que son socios con Fuleya. Mientras tanto, aunque Demir y Fuleya aún no lo saben, Betul y Sermin también empezarán a ayudar al otro frente. Un fuego vuelve a la mansión de Fekeli. Mientras los yamanes literalmente se enamoran el uno del otro, Fekeli, que lanza a Umit y Sebda por la puerta con los anuncios que equipan a la ciudad, ya no encontrará tiempo para lidiar con el problema. Después de la pérdida de Mujgan, Fikret, que enterró todos sus votos de venganza, ahora se encontrará en una lucha completamente diferente. Primero un abogado llamando a su puerta, y luego la lucha por la vida de Keremal incendiará el corazón y el corazón de Fikret, Fekeli y Lutfiye nuevamente. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.